Televisor de la marca Rania que no encendía. Tenía problema con la memoria EEPROM y no había señal. Decía que no tenía señal. Queda bien, queda con señal. Quédense hasta el final para que vea qué fue lo que se hizo. El televisor no encendía. Tenía un problema con la botonera. Cuando chequeé bien la botonera y soldo, voy a ponerle soldadura donde llega el cablecito. ¿Por qué? Porque si ve, este control es nuevo. Este es el nuevo. Este es nuevo. Y este era el que me dieron. Pero cuando yo le daba, ponía la batería y le daba a encender con la cámara del teléfono, no se veía que funcionaba y nada. No funcionaba con este televisor. No trabajaba nada, este control. Entonces trabajé con la botonera y encendió. Pero ¿qué pasa? Se me queda puro el volumen. Cambiaba los canales. Sí cambiaba los canales. Pero el volumen se quedaba puro volumen 100. Ahí yo no lo estoy tocando. Si le doy al volumen, ahí dice sin señal. Ese era otro problema, sin señal. Nada, yo le metí el cable y nada que tenía señal. Puro se quedaba sin señal. Y cuando le daba para ponerle volumen, también cambiaba el canal. Así como está ahorita. Cambiaba de canal. Entonces, que me fui yo de una vez a ver qué es lo que pasaba. Sin señal, el volumen se ponía que volumen 100. No tenía señal. Los canales cambiaban cada vez. Si le daba al botón de canales, cambiaba. Y si le daba al botón de volumen, también cambiaba canales. Entonces, ¿qué hice? Tuve que irme a la memoria EEPROM. Que era porque yo probé quitando el tuner, el sintonizador, pero seguía el mismo problema. ¿Qué hice? Fui a la memoria EEPROM. Ya le muestro cuál es. ¿Qué pasa? Hice que esta es la memoria EEPROM. Está aquí. Tiene 8 patas. Está muy cerca de la jungla. Y cuando yo la quité y le probé con otras. Aquí tengo otras memorias. Le colocaba y tenía el mismo problema. El volumen a 100 y sin señal. Nada de señal cuando ponía el cable. Entonces, ¿qué hice? Me busqué un un porta memoria, pues, un porta transistor. Lo iba a colocar, iba a encender el televisor y cuando estuviera encendido se le iba a quitar la que él trae y le iba a poner otro. Pero antes de hacer esto, primero mandé a pedir el control remoto. Yo le dije, no, necesito el control original del televisor. Entonces el cliente me dijo, no, es que ¿dónde lo voy a conseguir? Entonces yo le dije, bueno, yo te lo consigo, yo se lo voy a buscar. Yo le consigo el control, ya sabe que eso lo paga usted. Y para poder hacer el trabajo, para poder meterme en el modo de servicio. Usted me dijo, sí, está bien, no hay problema. Y sí, el control salió fue $2. Entonces busqué el control con un amigo, me lo buscó, nuevecito, que es este. Y entré al modo de servicio de televisor Rania. ¿Qué pasa? Lo prendí. Primero las pilas que tenía estaban malas, tuve que buscar unas pilas que estuvieran buenas. Pero aquel control en sí estaba dañado. Ajá, encendí el televisor, le di al menú. En el menú me metí en contraste y en contraste le di al botón 9, 7, 3 y 5. Y ahí quedó en modo de servicio. Y con los números empecé a entrar, pero igualito no hice nada porque no tenía ningún valor, ninguna modificación. Pero al apenas haber hecho eso, el televisor empezó a trabajar bien. Empezó a funcionar. Ya le muestro qué fue lo que se hizo. Bueno, ahorita muestro qué fue lo que se hizo con el control remoto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Después que se reparó el televisor, que ahora sí cambiaba los canales, los volúmenes, todo bien, todavía seguía sin señal. Y entonces tuve que buscar el manual o el diagrama de este televisor. Busqué el diagrama y por medio del diagrama fue donde pude revisar aquí. Yo revisé el tuner, el sintonizador y vi que todos los voltajes estaban bien.
Pero cuando me puse a seguir la línea slot y data, cuando yo seguí la línea, empecé a seguirla, estas líneas llegaban aquí. Si tú ves aquí dice slot y la data, este es del reloj y la data, para sincronizar, y la data. Estos son lo mismo que vienen de aquí. Cuando yo medía, aquí tiene una resistencia de 100 ohmios, pero yo medía desde aquí a aquí, no hay resistencia, debería haber continuidad. Y cuando medí con el tester, desde aquí a aquí, no había continuidad. Quiere decir que la línea se había dañado por algún lugar. Entonces, ¿qué hice? Le coloqué un cablecito, es un cable de teléfono, le coloqué un cablecito desde el slot de aquí, hasta el slot de aquí, y es el de data de aquí hasta la data de aquí, a donde llegan las resistencias. Quitan la resistencia está buena y llega aquí. Cuando coloqué los cablecitos y metí el cable de señal, ahí empezó a trabajar. Quiere decir que la línea estaba dañada. Entonces le voy a mostrar lo que pasó con el control, lo que hice con el control. Pero se solucionó el problema de la señal. Era que una línea estaba rota, una línea, o las dos líneas, porque yo me di continuidad en las dos líneas y las dos no tenía continuidad. Al colocar el cablecito empezó a trabajar. Ya le muestro cómo hice con el control. Para que vean por la parte de al frente cuál es la memoria EEPROM. Es esta que está aquí. Esta es la memoria EEPROM. Esta es la memoria jungla, el integrado jungla. Y esta es la EEPROM. La EEPROM, 4 patas, lo que es el 1, 2, 3, 4, van a tierra. Y el 8 recibe, yo le muestro ahorita el diagrama. El 8 recibe el VCC, que es 5 voltios. Y lo que es pata 6, 5 y 6 son data y clock. Ya le muestro por el diagrama. Pero ya saben que esta es la memoria EEPROM. Algunas veces solamente cambiando la memoria trabaja y comienza a funcionar bien. Otras veces es que esta le manda información a la que tú coloques y ella se recibe los datos, pues se llena de esos datos que le manda la jungla. Pero algunas veces tiene que ser la memoria exactamente la que está programada al televisor. No todos son iguales. Bueno, mire como lo que pasó con el control. ¿Qué pasa? Yo con este televisor tengo como 3 semanas que me lo dieron. 2 semanas y media solamente estaba revisando lo de la EEPROM, esperando para comprar el control. Y bueno, hasta que me vio que estaba ya mucho tiempo, yo dije, no, tengo que sacar este televisor, y me puso seriecito. ¿Cómo seriecito? Bueno, le pedí al Señor, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, le pedí en oración que me ayudara. Le dije, Señor, ayúdame con este televisor, necesito buscar cuál es el problema. Primero conseguí el control, ¿verdad? Y con el control pude encender. Y encendía bien, ¿verdad? Y buscando información, dice que cuando uno le da a menú, ¿verdad? Se pone en contraste. En contraste, aquí. En contraste. Bueno, ahora vamos. Ahí uno toca el 9, 7, 3 y 5. No agarró, tiene que ser rápido. Vamos a volverle otra vez. Menú. Vamos a ponernos en contraste. No, aquí no. Contraste. Ponerlo así. En contraste. Ahí. Y le damos 9, 7, 3 y 5. No quiero agarrar, chica. Voy a darle aquí así. 9, 7, 3 y 5. Ajá, ya agarró. 9, 3 y 7 y 5. Mire cómo queda aquí. Aquí en la pantalla dice None. Y aquí abajito está una P.
¿Ves? ¿Qué hace? Después, si le doy al 0, mire cómo se pone, como si tuviera dañado el vertical. Se lo vuelvo a quitar dándole el 0. Si le doy al 1, ahí están los valores. ¿Ves? Los valores. Si le doy al 2, 2, 3, ahí están dando los valores. Pero en sí yo no hice nada, ni cambié nada. Le voy a dar en 0 otra vez. Lo vuelvo a quitar. Lo vuelvo a quitar y le doy a apagar. Cuando hice eso, el televisor empezó a trabajar bien. Tan solamente entré fue al menú de servicio. No le hice nada, no modifiqué nada. Y ahí empezó a trabajar bien. Empezó a funcionar. Cambié los canales. Ahí cambiaba los canales bien. El volumen dice 95. Empezó a bajar, trabaja bien en los canales. Pero no tenía señal. Como le estaba diciendo, no tenía señal. Ahí donde estaba yo, señor, ayúdame. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Ya el televisor al menos ya agarra el volumen, tiene los canales, pero no agarraba señal. Le metí el cable y nada que agarraba. Y entonces ahí donde empecé a buscar el diagrama. Busqué el diagrama de este televisor. Ya se los muestro cómo fue todo lo que hice. Este es el diagrama del televisor Rania. Este diagrama lo conseguí en una página de Yo Reparo que un usuario lo compartió y lo descargué. Cuando busco aquí en donde está el integrado jungla, veo que viene una ramificación, pues. Es como si fuera el cerebro. Es como el ser humano. El ser humano tiene diferentes sistemas, pues, como el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio. Todo viene conectado y viene de la parte del cerebro, que es como el que manda todo. ¿Por qué? Porque tenemos un creador. Así como este televisor tiene un diagrama, nosotros tenemos también una manera de conocer o saber por qué. Pues la palabra del Señor dice que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, al fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice 2 de Timoteo 3:16. Y bueno, compartiéndolo de la palabra, que siempre digo que estaba pidiéndole al Señor sabiduría, entendimiento. Bueno, él me llevó más a buscar cómo se debe hacer, pues buscando en el diagrama. Y aquí en el diagrama vi que aquí estaba la iPROM, que es esta pequeñita. El teléfono tarda para enfocar. Y si ves en el pin 6 y el pin 5 de la iPROM, dice SCLOC y SDA, que es data, y sincronismo, que es reloj SCLOC. Y entonces, cuando uno ve hacia dónde va, sale a una resistencia 223, 224, y luego tiene unos pines, van hacia arriba. Esta parte va hacia arriba directamente como un socket, a un conector, pues. Pero ese no tiene nada, esta tarjeta no tiene nada de ese conector, que era donde yo puse las líneas con los cablecitos de teléfono. Y si vemos hacia abajo, él entra al pin 34 y al pin 35 de el integrado jungla. Ese es el que agarra para sintonizar el tuner, porque si vemos dónde está el tuner, donde uno coloca la antena, es este que está aquí. Espera que enfoque. Ahí está. Y si vemos, SCLOC y STAT están en el pin 4 y el pin 5. Y tiene una resistencia de 100 ohmios. Esa, desde aquí fue donde hice yo el puente. Desde aquí hasta los pincitos que están aquí. Aquí está. Me perdieron, chico. Hasta aquí.
hasta aquí selló el puente. Desde allá, desde el túnel hasta aquí este pincito. Y empezó a trabajar. Ese era el que estaba también medio problema, tanto la parte de la IPRON como la parte del túnel. Pero Dios dio la sabiduría y pude salir de este televisor para la gloria de Dios. Les quiero invitar a que tengan un tiempo de leer las escrituras. Necesitamos fe para el tiempo que está pasando en nuestro país. Pero dice la escritura que miremos los pájaros que no siembran, no cosechan ni recogen en granero, y aún así el Padre les da de comer. ¿Cuánto vale cada uno de nosotros? Dios es el proveedor, Dios es el sustentador. Dice la escritura que Él es el que da las fuerzas para hacer las riquezas. Entonces tenemos que creer, pero si lo buscamos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que recibe un galardón por buscarlo. Busca a Dios en oración, búscalo por las escrituras, congrégate. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 10, verso 23, 24 y 25, dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, dice, y más cuando sabes que el fin se acerca, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces el Señor nos invita a que nos congreguemos. Haz un altar familiar con tus hijos, con tu esposa, haz altar familiar, lleva la palabra, oración, enseña a tus hijos a depender de Dios. Es un tiempo donde tenemos que buscar del Señor, porque dice la escritura que los tiempos son malos. Vienen tiempos malos, pero sobre ti resplandecerá el Señor, resplandecerá Jehová. Que Dios te bendiga grandemente, que te haya servido este video, y suscríbete porque será de bendición. Hasta luego, Dios me les guarde. Bueno, si vemos, ahí coloco el cable en el túnel y le damos encender al tele. Y quedó trabajando. Otra cosa que noté también aquí es que también puede entrar al modo de servicio con este botón. Este botón. Le doy. Y ahí queda. None y la P. ¿Vio? Dándole aquí en TV. Le doy en TV. Mire para que usted vea. Dice None, va. Le doy ahí. Y ahí se quita. Y aquí vuelve a estar. ¿Vio? Con solamente este botón. Quiere decir que puedes entrar de esa manera más rápido. Bueno, vamos a probar colocándolo así. Le doy al 0. Ajá. ¿Ves? Igual. Ahí se lo quito. Y queda el televisor trabajando. Le voy a poner la partecita donde puse los cablecitos. ¿Ves? Este es el tuner, sintonizador. Si vemos donde está los pines clock y data, llega a una R101 y a una R102. Y desde ahí hasta aquí no hay más resistencia completa, sino que la línea llega completamente a este pincito. ¿Ves? Es clock y start. Y ahí cuando yo medía continuidad con el tester, desde aquí a aquí no había continuidad. Quiere decir que una de las líneas o las dos líneas estaban dañadas, pues no me marcaba ninguna de las dos. Y entonces le hice el puentecito. Desde ahí hasta ahí, directo aquí. Y listo. Ahí empecé a tener señal. Empezó a trabajar bien. Si vemos también estas líneas
se comunican. Cuando tú las sigues por aquí y sigues buscando, terminan aquí. Llegan a los pines de aquí por medio de estas resistencias. Unos llegan por medio de este jumper J220, J221, que llegan al integrado jungla, y las otras siguen derecho y llegan a la memoria IPRO. Bueno, hasta aquí dejo el video, espero que les sirvan, que se suscriban y que sigan recibiendo palabra de bendición. Dios me le guarde.